sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña sigue tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Metal extremo. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the dead? Your life for me seems so tragic. El metal extremo es ante todo, nadie puede negarlo, música. Un eslabón del arte que algunos consideran demasiado extraño, solo para unos pocos. Algunos incluso van más allá y le añaden atributos como ladraperros o incluso música demoníaca. Y es que el metal extremo siempre ha estado rodeado de un halo que se adentra más allá de lo místico, en la espesura de lo oculto. El origen de esta influencia se le ha atribuido desde finales de los años 60 al ocultista Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley. Este razonamiento se debe a que en el metal extremo no son pocas las bandas que han empleado temas de lo oculto, satanismo y telema, la filosofía espiritual fundada por el propio brujo Crowley. Además de ser un famoso mago ceremonial y autoproclamado profeta, fue escritor, y no fueron solo sus enseñanzas sobre la alquimia y la magia lo que lo convirtieron en tópico del metal, sino la mística trilogía de sexo, drogas e imaginaria rockstar que profesaba e impactaron a las masas. Crowley se hizo famoso por el uso de drogas duras, a saber, heroína, cocaína, éter, peyote, y también por su abierta promiscuidad, en la que su bisexualidad todavía era extremadamente tabú e ilegal en ese momento, hasta tal punto de que fue expulsado de la sociedad oculta a la que perteneció, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudia y practica magia, astrología, cábala, tarot y alquimia. Hasta Mussolini le acusó de depravado sexual. Algunas de las canciones basadas en la vida u obra de Aleister Crowley son Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne, y que ha abierto el episodio en una versión de los portugueses Moonspell. Esto ya quiere decir algo, que incluso artistas hagan versiones de otros artistas demuestran su importancia en el género. Hay autores que estiman que Osbourne profundizó en esa impronta satánica en su carrera en solitario después de salir de Black Sabbath a partir de esta canción. Incluso en el heavy metal clásico hay referencias a Crowley. Por ejemplo, Iron Maiden rinde homenaje a una de las novelas de ficción más veneradas de Crowley, con el título y la letra de Moonchild. En el libro hay una guerra entre los magos blancos y negros. Un mago blanco seduce a una bailarina y la convence para preñarla con un niño divino, alegando que este niño terminará la guerra. Por supuesto, dentro del metal extremo encontramos un gran ejemplo con la banda Behemoth. Un grupo que ha centrado su música, letras, artwork y representaciones teatrales en torno al satanismo y el ocultismo. Con esta colosal canción titulada O Father, O Satan, O Son, perteneciente al disco The Satanist,
Behemoth ofrece su propia visión, su propia versión de The Borners Ritual. Así se conoce al ritual que Crowley popularizó y que se usa esencialmente antes de las magias o, digamos, de las mágicas ceremonias para invocar el espíritu de The Borners One, la entidad maestra de la que todos los espíritus, independientemente de si son buenos o malos, son subordinados, según todas estas creencias, por llamarlas de alguna manera. Algunas personas siguen pensando que Satanás ha servido durante mucho tiempo como el mal supremo, el principal chivo expiatorio del mundo. El papel del diablo en la música, especialmente en la música extrema y el heavy metal, ha sido el de conmocionar y aterrorizar. Pero, ¿y si la imaginería y la ideología de Satanás se utilizan para combatir un mal social inmoral? ¿Es posible quizás que el mal radical se convierta en una fuerza del bien? Un artículo realizado por Thomas en 2021 pretende examinar la música y la filosofía de 3 bandas modernas, apodadas The New Satanists, como son Ghost, Twin Temple y Zeal and Ardor. Cabe mencionar aquí que durante estos días, el recién nuevo álbum de la primera banda que hemos mencionado, Ghost, titulado Imperia, ha sido el más vendido en España, algo que podría ser un hito para considerar, teniendo en cuenta el tipo de música mayoritaria que se escucha actualmente en este país, y también en otros países a nivel mundial. Además, cabe realizar un inciso y mencionar que más allá de la estética y de las letras pseudo-satánicas de la banda, que algunos consideran netamente comerciales, otros las consideran proféticas. Su anterior álbum, titulado Prequel, de 2018, se centraba en la peste y en la enfermedad global, por lo que consideran que hubieran predicho la pandemia. Su nuevo trabajo, Impera, publicado hace escasos meses desde la salida de su primer single, auguran que pudiera ya estar prediciendo la caída de los imperios. Pues bien, más allá de esto, que coincidencia o no todo suma, cada una de las 3 citadas bandas utilizan diversos grados de influencia satánica para concienciar sobre los temas que perciben como objetables e ignominiosos en la sociedad. Un patriarcado duro e injusto, las conversiones cristianas y el papel de la religión durante toda época, incluida la esclavitud, y la supresión de la individualidad por parte de la Iglesia Católica. A través del examen de estas bandas, de las cuestiones sociales y del concepto de mal simbólico de Jim Baudrillard, este artículo examina las teorías del mal tradicional que puede convertirse en una fuerza del bien cuando combate la enfermedad moral existente en la sociedad. Una perspectiva alternativa, la de Satán como liberador, podría servir de cura para toda una serie de males. Sin embargo, en mi opinión, existe una imagen marketingiana en todas estas bandas y sinceramente, muchos seguidores ni siquiera entienden lo que en ellas se canta. No se busca un fondo, sino más bien un medio de divertimento.
en muchos casos debido a la apreciación musical, a la calidad musical, a niveles que la música en la sociedad actual no les ofrece hasta ese momento. A menudo, a medida que estas mismas bandas crecen, incluso van doblegando su estilo hasta otros poco reconocidos, alejados a los de su origen. Siguiendo con el ejemplo de la citada banda Ghost, en su último disco, más que metal oscuro, alterna temas más cercanos al pop e incluso al reggaetón. Twenties, que así se llama el tema, ha levantado polémica a este respecto entre detractores y amantes del género, y especialmente entre los de la propia banda, de los que les gustaba la música de su origen. Teniendo en cuenta los orígenes de la banda Ghost, que se remontan a parecidos más similares a Mercyful Fate, una mítica banda con letras que trataban temas como el ocultismo y satanismo. Pero más allá de gustos y toda la parafernalia, lo cierto es que en definitiva una banda no crecería en la actualidad si no hubiera algo detrás. Algo detrás me refiero a la calidad. El marketing te puede dar un plus y la repetición incesante en medios y banners por doquier otro más, pero esto se desmoronaría por sí solo en la actualidad, en un mundo viralizado por el momento. En un mundo que, al contrario que en décadas pasadas, no necesita de alguien que te elija para lanzarte al estrellato como un producto y remasterizar el sonido con una calidad en ocasiones a base de talonario, sino que basta crear una buena canción para que ella misma se lance sola. Esto no solo en el metal, sino en cualquier otro estilo musical. Cualquiera puede grabar y subir una canción gratuitamente que puedan escucharla miles de personas. Sin embargo, hace falta la parte más importante, eso que a muchos se les olvida. Hace falta crear al menos una buena canción. Y esto es lo que hace al metal en sus versiones más extremas, como el dark, el gothic, el black, el death, el doom y toda otra etiqueta, una música no fácil de hacerse grande en términos de números de ventas. Para algunos, las bandas de metal extremo son solo un grupo de ladraperros greñudos tatuados. Sin embargo, tocar bien una batería, un bajo, la guitarra, teclados, etc. en modo extremo requiere de muchísimas horas para realizarlo correctamente. Es estúpido decir que tocar como lo hace Iron Maiden, Rammstein, Lamb of God, Slipknot, Gojira, Arch Enemy, etc. Son muchísimas las grandes bandas. A día de hoy, y no ya algunos de ellos en sus mejores tiempos como Metallica, requiere de un gran sacrificio, técnica y mérito musical para alcanzar un virtuosismo que no muchos alcanzan, ni siquiera los académicos de la música. ¿O acaso alguien duda de que estos músicos podrían tocar en la mejor orquesta sinfónica? He aquí un par de ejemplos.
Acabamos de citar a Metallica. También podríamos hacerlo con AC/DC o incluso con The Rolling Stones. Pero la idea, por no considerar estas bandas estrictamente de metal extremo, es no profundizar en ellas, sino más bien utilizarlas como un ejemplo clarísimo de cómo géneros traspasan fronteras, cómo personas a las que les gusta estilos totalmente muy diferentes pueden conocer perfectamente National Matters. Pero para hacer una buena canción, específicamente en el metal, se requiere de muchas partes. No se trata solo de virtuosismo o lo que yo llamo corremástiles, recorriendo a toda velocidad de arriba abajo el mástil de la guitarra en un intento de añadir una nota más por segundo a su música, cada vez más rápido. En la mayoría de los casos, las partes muy técnicas a los 5 minutos suenan siempre igual para los profanos que no tocan ni se entusiasman con ese instrumento, y no suele siquiera apreciarse su verdadera dificultad. No siempre el doble bombo, a toda velocidad, tiene mayor complejidad que ciertos ritmos alternos de batería. En definitiva, solo con esto no se crea una buena canción que pasa las décadas, como un himno, más allá de las modas, más allá de las generaciones, con miles de millones de escuchas como aval. Especialmente aquellas que traspasan a los fieles del género en el que fueron construidas. Aquellas que incluso por sí mismas hacen reconocible a una banda a lo largo de su historia, aunque no todos conozcan el nombre de cualquier otro disco de la banda. Es ese conjunto de notas que incluso tan simples hacen un clic en las regiones del cerebro más relacionadas con el arte, la creatividad, la espiritualidad y quién sabe si traspasa a otros niveles de conciencia, quizás ancestral. Una canción que toca algo en el cerebro que se convierte en magia emocional. Es muy complejo llegar a hacer ese clic, esa gran canción. Ni siquiera los propios autores de himnos pasados pueden repetirlas. Y ya no otras nuevas, sino las mismas canciones. Ya no suenan igual. Especialmente en el metal, se requiere una labor compositiva que no siempre es solo trabajo. A veces, esa inspiración, algunos dirían que tocada por una varita mágica o divina, se produce en un instante indeterminado, un instante concreto en el que muchos artistas afirman haber memorizado un estribillo y haberlo repetido para grabarlo rápidamente antes de que se evaporara en el olvido. No importa aquí la experiencia o el virtuosismo. Es más, en ocasiones juega en su contra la presión de crear otra esperada gran canción que los mantenga arriba, como artista consagrado, sin tener que verse acusados todo el tiempo de vivir de las rentas, o de los directos que a su vez están basados en dichas rentas de discos o épocas pasadas. Y cabe mencionar que esto no tiene que ver solo con la edad. En el metal extremo hay bandas consagradas desde el principio y otras que lo han conseguido a base de los discos y de los directos, que esa es otra historia. Hay bandas como Gojira que hacen directos incluso mejores que los discos para algunas personas, y artistas como Marilyn Manson que desde hace un par de décadas, en mi opinión y en la opinión de muchos otros críticos, ha ido perdiendo o no ha ido trasladando la calidad de sus discos al directo. Pero hay otro instrumento en el metal que, si cabe, es tanto o más complejo que un instrumento fabricado. Ese es la voz.
Los fans del género quizás lo hayan apreciado, pero las 3 canciones que acabamos de escuchar son voces en su totalidad femeninas. La primera de ellas fue una de las pioneras del estilo con gran popularidad, Angela Gossow, y la segunda, su sustituta, Alissa White, de la banda Arch Enemy. Y la última de las voces, quien ahora está cantando de fondo con voz limpia, y alternando voces guturales, es la de Tatiana Smilyk, de la banda ucraniana Ginger. Fueron algunas de las pioneras del estilo con gran popularidad. Actualmente hay cientos de bandas similares. Recordemos que muchos de estos grupos inician su afamada carrera muy jóvenes, por lo que es necesario una práctica continuada, pero también tener talento. Quizás no hayan practicado más de 5 años desde que su voz se mostró estable tras la adolescencia, y poco después ya estaban en las bandas a pleno pulmón. Y sinceramente, quienes piensan que es gritar, que piensen por un momento. Probar a gritar de forma similar durante 1 hora, intentando imitar sus voces, durante 1 hora y media, que es lo que más o menos dura un concierto, en ocasiones con polvo ambiental en muchos de los festivales de la estepa veraniega. Y después, añadir eso a una gira o ensayos casi diarios. Sin una técnica depurada y talento, ustedes mismos se desenmascararían a base de toseduras y afonías. Ben Achter. Este ha sido alguno de los ejemplos de voces extremas, en este caso masculinas, con diferentes registros. Ni trucándolo se consiguen esas voces de forma natural. Casi animal. Es más, quizás esa sea una de las razones de la dificultad del metal extremo, y explicaría por qué solo un puñado de bandas llegan tan alto. Fijaros en el cantante. Una buena canción puede hacerla un gran puñado de músicos, pero la voz, ni siquiera cuando se trata del mismo cantante en un tiempo después, la mayoría de los mejores vocalistas reconocen conseguir hacerlo igual. Quiero recordar que el propio Robert Plant de Led Zeppelin es un ejemplo, quien admitió en su momento que Stairway to Heaven se grabó en un momento particular y difícilmente irrepetible. Por otra parte, todos conocemos bandas, por ejemplo, Bunbury. Como analogía del rock, aunque no sea para nada metal. Pero sirve de ejemplo, ya que la banda Héroes del Silencio desapareció al irse su cantante. Por no hablar de la decadencia en la que se sumergen cuando alguno de ellos se retira momentáneamente, como Bruce Dickinson de la banda Iron Maiden, o Judas Priest con su vocalista Rob Halford. Todo esto más allá de los gustos personales, por sus sustitutos. Como podemos imaginar, en este contexto de crear buenas canciones, en el metal extremo no solo sirve añadir un pentáculo y pintarse la cara de negro y rojo sangre. Eso sería una caricatura anclada en el desconocimiento. Y lo que es más importante, el que solo hiciera esto sin tener detrás buenas canciones, se desenmascararía por sí mismo al instante y podría caer en la ofensa para los seguidores más puristas del estilo, que en definitiva son sus clientes, no nos engañemos. De hecho, atrás quedaron los tiempos en que el metal sobrevivía por completo gracias a la venta de discos. Hoy día es necesario realizar suficientes actuaciones en vivo para generar ingresos sustanciosos. En definitiva, más que una forma de vida demoníaca,
son en su mayoría símbolos, recordatorios de otra visión del mundo. Por ejemplo, una calavera puede ser más una representación de lo contrario que quiere representar, como la volatilidad del tiempo y la certeza de la muerte para aprovechar mejor la vida. Es curioso cómo las mareas negras de festivales como el Resurrection Fest, con decenas de miles de almas con camisetas negras y greñas por doquier, muestran una fila de literalmente kilómetros por las aceras de Viveiro con una corrección, respeto, compañerismo y tibieza que ya nos gustaría encontrar en la sociedad actual a cualquiera de los niveles. Y bien dicho esto, quizás hay quien esté pensando que todo esto se cumple también en su estilo de música favorito. Por supuesto. Pero en este capítulo trataremos solo de las particularidades del metal como música extrema, para conocer y en algunos casos deshacer algunos de sus mitos. En este punto tengo curiosidad por ver qué dice la ciencia que ha tratado la música extrema. Veamos si existe algún artículo más acerca de la oscuridad en el metal. Los ambientes oscuramente encantados son una parte importante del black metal, una cultura musical underground del heavy metal extremo que surgió en el norte de Europa en la década de 1980-1990 y se extendió por todo el mundo. La música distorsionada y las imágenes descarnadas del black metal retratan paisajes naturales que resuenan con el folclore oculto, los mitos y la fantasía. Sin embargo, esta música embrujada con la naturaleza antigua se basa en instrumentos eléctricos, amplificación y distorsión, y se interpreta y consume principalmente en entornos urbanos. Así introduce Coggins, en 2021, un artículo titulado Ecología, extrañeza y encanto en el refugio oscuro del black metal. El artículo examina las construcciones de disonancia y desencanto en estas intensas yuxtaposiciones, utópicas y distópicas, de naturaleza místicamente idealizada y sociedad urbana apocalíptica, escuchándolas como intentos de lidiar con la oscuridad y la ruina en la violencia abstracta de la modernidad industrial. Mediante el análisis de las grabaciones, la recepción, los fanzines y el discurso en línea, el artículo examina la navegación del black metal por las tensiones sobre la ecología y la religiosidad marginal. Su potencial articulación de una política reaccionaria de restricción y sus evocaciones sonoras de un entorno sagrado, pero profano. Sin embargo, a mi parecer, estos puntos de vista académicos se alejan del factor ambiental, del factor práctico, y me atrevería a decir que en cierto modo de la parte emocional propia. Y con propia, quiero decir de cada individuo, pero también de la corriente en la que esa se transmite. De esa emoción que solo el que la siente puede explicar, como el que mira el primer cuadro de Vermeer, Gauguin o Van Gogh en el mismo año en el que fue pintado, refiriéndome a que no se entendió su arte en ese momento. Me hago la consideración de que más allá de la propia disciplina musical y de los gustos musicales, gran parte de la belleza del metal extremo radica en que ahonda en lo profundo del cerebro y de las emociones humanas más primitivas, de las emociones sostenidas ante lo oculto, pero no como esoterismo místico, sino más bien como la afinidad por la curiosidad, el misterio, lo prohibido, lo extraño, incluso el miedo y en gran medida también porque lo hace único, diferente en una búsqueda de esa diferenciación. En cierta medida es lo que ocurre con el rock en la década de los 50-60, el grunge en los 90 o el trap o la música urbana en la actualidad. Se trata de la evolución del efecto péndulo. Toda generación busca un extremo diferenciador y ese extremo va pendulando hacia horizontes nuevos. Pues ahí encajaría yo al metal extremo. Cuando Alice Cooper ya no es lo suficientemente extremo, es necesario generar un nuevo extremo, como
Slayer, y posteriormente, más tarde, Cradle of Filth, Lamb of God o Lorna Shore. De estos últimos, una de las más jovencísimas bandas de metal extremo actual, escuchemos To the Hellfire, su canción más escuchada en Spotify, con más de 15 millones de reproducciones, a partir del minuto 3:14. Y su final. Apoteósico y sobrehumano. Y se puede llegar hasta donde se quiera, pero no todo vale. Por ejemplo, la banda Caninus tiene al frente ladridos de perro como vocalistas. Y como podréis imaginar, no lo vamos a reproducir. Solo hemos escuchado un trozo de una canción y es un ejemplo de lo que no es una buena canción. Y si musicalmente no queremos tanto doble bombo, edulcoramos la mezcla hasta obtener Ghost o Him. The more we grow apart. Please believe me, the sweeter the kiss, the colder turn your arms, and the colder grows your heart. And baby, more I love you. I see in your eyes, I feel it in your touch, I taste it from your lips, and baby, more I love. I see it in your eyes, I feel it in your touch, I taste it from your lips, and baby, more I love you. O incluso dentro del mismo grupo, como lo más reciente de Bring Me the Horizon. Ejemplo de antes. Y después. En definitiva, el metal extremo, manteniendo aparte cambios en los gustos de fans y propios artistas e intereses puramente comerciales, como todo arte, va más allá de los estereotipos y la identificación de algo nuevo que está arraigado quizás en lo más ancestral y místico, en el cambio como algo más viejo que el mundo, como los tatuajes. Hace 50 años quizás no eran lo más común en nuestra sociedad occidental, hasta podía estar mal visto estéticamente, pero hoy día quizás el efecto péndulo esté llegando a su extremo con todo el cuerpo tatuado de negro con un mega blackout, y sea entonces cuando la corriente sea ser un no tatuado, con nada, cero tinta, o quizás
la vuelta del péndulo sea tatuar en blanco sobre el fondo negro anterior. ¿Quién sabe? En el momento en el que alguien afirma con rotundidad sobre algo así, como sentencia de conocimiento absoluto, es que ha sido vencido por el tiempo. Su mundo se ha parado en algún momento y no se ha dado cuenta que el tiempo le ha pasado por encima. En realidad, no lo podemos saber. Es como decir que el rock está muerto. Esa frase es un clásico que no termina de cumplirse, si bien es tan complejo como lo es etiquetar algo tan amplio como el propio término. En definitiva, más allá de lo musical, hay una gran parte cultural y creo que no precisamente consista en un ritual de fans de brutal death metal encendiendo velas negras en un altar maligno cada mañana. Me consta la existencia de sacerdotes que escuchan o han escuchado metal extremo. Por lo tanto, más allá del mito, algo no cuadra. Tentacular madre invisible divina. Lo extraño en el metal como convergencia de extremidades sónicas y margen literario. Así es el título de un artículo publicado por Norman en 2019. La weird fiction se entiende a menudo como una fusión inclasificable de terror, ciencia ficción y fantasía, y por lo tanto, un tipo de escritura genéricamente hibridada. Norman analiza en este artículo varios paralelismos entre la weird fiction y la música comercializada y reconocida como metal extremo, un término que engloba a los grupos que tocan los estilos básicos del black, death y doom metal, y sus diversas ramificaciones como el grindcore y el sludge. El análisis que Norman hace del weird metal se centra en los artistas que logran la weirdness a través de la presencia e interrelación de la hibridez, la luminosidad, que es una sensación abrumadora de majestuosidad, y la alteridad, como diferencia radical. Especialmente, las bandas que encajan en estos atributos son Wolves in the Throne Room, House of Ebb, Portal, A Forest of Stars, Voices y The Unsearchable Riches of Void. También considerada la relación del metal con el New Wave, los desarrollos radicales en las tradiciones de la forma concluyen con pensamientos sobre la teorización más amplia de The Wave. De los grupos mencionados anteriormente, un ejemplo representativo es Wolves in the Throne Room. Practican el llamado ambient black metal, y sus temáticas están imbuidas de misticismo y naturalismo. Según su website oficial, el grupo nace en 2002 como una idea de aunar la conciencia ecoespiritual canadiense con el sonido misántropo del black metal noruego, surgido en los años 90, a través de lo cual su música se enfoca hacia temas como el apocalipsis, la espiritualidad y temas existenciales. En 2004 los hermanos se mudaron a una granja desde donde comenzaron a elaborar su música, y durante el invierno que pasaron allí, su sonido y estilo comenzaron a surgir. En este sentido podemos deducir que el metal extremo no siempre tiene que ser el más rápido, potente y con voces más guturales cada vez, sino que algunas ramificaciones del metal extremo ahondan en las emociones más oscuras, como un dark metal. Catatonia, ya en su propio nombre, es un ejemplo de esta oscuridad, por no hablar de su puesta en escena y sus catatónicas portadas. Sin rebuscar mucho, una muestra de ello es My Twine, la primera canción que me encuentro en Spotify de esta banda sueca.
Hago un inciso porque, como podemos apreciar, gran parte de estas bandas oscuras se encuentran en países del norte: Canadá, Suecia, Alemania, Finlandia, Noruega. Y es que los informes son contradictorios. Si por un lado muchos de estos países aparecen en los rankings de países más felices del mundo, por otro lado quizás influya la oscuridad que acaece en gran parte del año sobre estas regiones, el frío, los vastos bosques perennes, en estos lugares que también han sido atribuidos como tierras en las que gemina la tristeza, la depresión y hasta el suicidio entre la población más joven. Pues bien, My Twin tiene más de 10 millones de escuchas y trata sobre mi doble, con un estribillo que dice así: la garganta y después la cadena, la cabeza se cuelga en la vergüenza, la garganta y después la cadena, la cabeza se cuelga en la vergüenza. Pero si damos play a la siguiente canción titulada All Hair Falls, la letra dice así: el vapor del viejo amor se transfigurará a través de un velo de claridad. Siento mi tumba debajo del lodo. La tristeza te encontrará. Su voz ha dado paso a la mía. El corazón bombea la muerte a la herencia. ¿Quién quiere venir conmigo? Por cada sueño que queda detrás de mí, me doy una reverencia. Por cada guerra que se enfurecerá dentro de mí, oigo el sonido de otro día en esta vida desaparecida, retornado al polvo. Y cada oportunidad que me he alejado en la noche, el tiempo no se va a dejar ir. Ahora te tiene en deuda y me tiene arrastrando hasta el principio. Juro que te vi allí. Tus manos estaban extendiendo la mano hacia las mías. La tristeza te encontrará. Fácilmente se aprecia la atmósfera densa y oscura, y evidentemente 10 millones de escuchas están lejos de los miles de millones de Metallica, pero son un indicador de que no es algo para 4 depresivos, peyorativamente hablando. Es más, como ya mencionamos en el episodio sobre la creatividad, es curioso cómo el metal extremo más depresivo puede ayudar a las personas con depresión a conseguir el efecto contrario, si esa es la música que les gusta. Y en cierta manera es con la que pudieran identificarse más, alejada del mundo de gominolas. Es una base de la psicología sobre el efecto positivo en el cerebro. Después de todo, cualquiera es consciente de que eso no puede medirse fácilmente, como si la música o el arte y la cultura y los sentimientos que produce se pudieran medir con un número. Otros autores, como Watts y Fisher, publicaron un artículo sobre el metal con cierto eje religioso. El paper se titulaba La escena del metal y la Biblia: significado, precisión y silencio. Este artículo examinó la pregunta: ¿cómo debemos entender el uso de la Biblia en la escena del metal? En la primera parte, los autores exploraron el ejemplo de Black Sabbath, considerados padres del metal oscuro, iniciado en la década de los 70 del siglo pasado, con el telón de fondo del uso de la Biblia en la sociedad contemporánea de la banda. Argumentaron que la Biblia desempeñó un papel especial en la génesis del heavy metal a través de una comprensión ciertamente confusa de la moral bíblica compartida entre las bandas de metal y su público. En la segunda parte, hacen una afirmación más controvertida. Dado que la comprensión bíblica cultural compartida ha cambiado, la escena del metal es conscientemente inauténtica. Argumentaron que cuando la Biblia se utiliza en el metal, su significado se distorsiona e incluso se silencia. En la misma línea, Elliot publicó en 2018 un artículo sobre sus compatriotas ingleses titulado Una cuestión de vida o muerte, la crítica religioso-política de Iron Maiden. Iron Maiden es una de las bandas icónicas del heavy metal mundial, cuyo cantante Bruce Dickinson es un polifacético personaje. Es piloto del propio avión de la banda, piloto de tanques, esgrimista y licenciado en historia.
Es por ello que utiliza en las letras la historia con cierta temática bélica y del género de terror. ¿Qué fan del metal no conoce The Number of the Beast o Hallowed by the Name? A lo largo de su historia, las señas de identidad musicales y líricas del género del heavy metal han sido retratadas como estereotípicamente oscuras, desesperadas y demoníacas, y la mayor oposición pública a su presencia en la sociedad ha procedido de grupos religiosos que se han apresurado a confundir la inspiración estética del ocultismo con una invocación real del mismo. Mediante el análisis del álbum de estudio de Iron Maiden de 2006, A Matter of Life and Death, esta crítica religiosa del heavy metal se invierte con la aparición de una crítica dialéctica de la religión en relación con la esfera política. A través de análisis musicales y líricos, se demuestra que Maiden aborda los temas de la guerra y la violencia en consonancia con las creencias religiosas y sus derivaciones políticas. La intertextualidad y la indexación sonora se utilizan en el álbum para emitir declaraciones religioso-políticas que denotan tanto sensibilidad como subversión. Basándose en el concepto de muerte del autor, de Barthus, también se articulan lecturas que muestran una simpática resonancia con las creencias cristianas evangélicas, desafiando los discursos públicos dominantes que tienden a situar al cristianismo evangélico en oposición polar a la música heavy metal. La naturaleza discutible de estas lecturas proporciona un lugar para cuestionar epistemológicamente las interpretaciones políticas, incluidas las religiosas, de la música. Por lo tanto, cabe preguntarse si ¿existe una lectura correcta? ¿Cómo sabemos cuál es? Por último, dada la actual preocupación por el extremismo religioso o político, el autor del paper ofrece algunas reflexiones sobre cómo este álbum de heavy metal proporciona un marco para enfrentarse a las mitologías religioso-políticas de nuestra época y a la creciente censura política. Este último paper es, en mi opinión, más acertado, ya que las consideraciones religiosas son muy académicas, desfasadas y muy reduccionistas, puesto que no reflejan la sociedad del metal extremo actual. Más que el carácter religioso, se busca una representación espiritualmente humana, si cabe, pero no contra la religión, una religión que por cierto ya no se profesa como antaño, sino que son cánticos contra el sistema, contra el poder, contra la opresión de un mundo cruel que no encaja, no tan alejado del punk, pero quizás más místico-fantástico. Incluso las bandas más actuales huyen de sus ídolos, en el sentido de la copia, hacia horizontes de crear su propio legado, como en su momento hicieron bandas por aquel entonces extremas como The Doors, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin o los citados Black Sabbath, etcétera, etcétera. Es cierto que el mismísimo Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, tiene en gran parte de su imaginería un crucifijo sobre su pecho, así como otros guitarristas como John Norum. Pero no son menos ciertas las aseveraciones de algunos de estos músicos, como el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, que profesó una misteriosa afición al ocultismo de Aleister Crowley. Pero todas estas historias, que han sido ampliamente reportadas, no deberían tener más relevancia que la anecdótica, como los vinilos colocados al revés, con misteriosos mensajes ocultos. En definitiva, son parte de la parafernalia y los gustos personales, pero no como una cultura sectívora que se alimente de fieles antirreligiosos. Y si nos paramos a pensar por un momento, casi siempre se han comentado estos casos a partir de músicos y religiones mayoritariamente occidentales, sobre todo la cristiana. Pero ¿qué hay de los músicos que practican metal extremo un poco más allá? Donde no hay una religión marcada o se mueven en terrenos
sintoístas o taoístas, budistas, etc. Por ejemplo, los japoneses Crystal Lake. Agony es una canción que dice así en sus letras: inhala, exhala, antes de empezar a ahogarse, respirando, exhalando. He hecho mi lecho de muerte, el mal que eres, el mal que eres. Tragado en la oscuridad más allá, no hay pizca de silencio saliendo, solo queda mi odio. Redención ardiente de voces inaudibles, todo en un desenfoque, ahogado en mi camino pero soñando consternación. Mentimos hasta el final, en el interior estamos tratando de fingir que sabemos que nunca lo sabremos. Este es un ejemplo de que muchas de las bandas de metal extremo actuales se centran en el descontento, en la rabia, en la liberación de la frustración. Todo en un contexto alejado de toda concepción religiosa, o mejor dicho, como creadores de una moral o una religión propia. Breathe.